Cordial saludo, tutor y compañeros. En el siguiente video vamos a grabar la práctica número 3 de la materia instrumentación, laboratorio de instrumentación, en la cual el primer punto nos dice: en el software Proteus o Multisim o similar implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620. Garantice un voltaje de 5 voltios hasta 37 grados centígrados. Y como podemos observar, tenemos un voltaje inicial de 37 voltios, 2 grados lo convertimos a voltios, un voltaje de salida de 5 voltios. Vamos a hallar a RG. Para esto entonces tendremos que dividir a 5 voltios el voltaje de salida por el voltaje de entrada. Eso nos daría 13.51 voltios, y esto nos daría una ganancia. La ganancia sería de 49.4 kilo ohmios. Se divide sobre 13.51 voltios, que es el resultado anterior, menos 1, y esto nos da 3.948 ohmios. Aquí podemos mirar la simulación en Proteus. Aquí tenemos el voltaje de entrada o la temperatura, que la tenemos a 37 grados. Miramos que el voltaje de salida es correcto de 5 voltios. Y aquí podemos observar que a medida que se baja la temperatura, también va a bajar el voltaje en el circuito. Entonces aquí tenemos otra medida, y a 26 grados nos da 3.55 voltios. Aquí tenemos el valor de R1 y vamos al análisis de la simulación. Entonces, como podemos apreciar en la simulación, cuando bajamos la temperatura, el voltaje de salida también disminuye, siendo así el correcto funcionamiento del circuito. Podemos mirarlo ahí. Vamos con el siguiente punto, que es: implementa una etapa de conversión análoga a digital de 8 bits usando un integrado ADC0804 y visualización con diodos LED. Pruébelo con la señal de salida del punto 1. Entonces aquí tenemos la simulación en Proteus, en donde el voltaje de entrada o la temperatura está a 37 grados o 37 voltios, y aquí tenemos un voltaje de 5 voltios, lo podemos observar en la imagen, y esto nos da por ende que los LEDs alumbre correctamente todos, pero a medida de que vamos bajando la temperatura o vamos bajando el voltaje de entrada, voltaje de salida va disminuyendo, y por ende también los LEDs se van apagando según como vaya bajando el voltaje. Ahí quedan unos pocos encendidos, y el análisis sería: anteriormente se puede observar que a medida que se va bajando la temperatura, el voltaje va disminuyendo y los LEDs se van apagando uno por uno según se vaya bajando la temperatura. Aquí, en el siguiente punto, implementa un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición de temperatura del punto 1 usando el integrado LM3914. Tenemos un voltaje de referencia que es de 1.25. Eso lo multiplicamos por 1 más R2 sobre R1. Entonces aquí tenemos voltaje quedando así, quedando de 3.8 de R2 y 1.3 kilo ohmios de R1. Esto nos da 5.17 voltios. Ahora calculamos rango en el que se encenderán los LEDs dividiendo 5.17 voltios sobre 10. Eso nos daría 0.5 voltios. O sea que cada 0.5 voltios se encenderá un LED. De aquí, como podemos observar en la simulación, aquí tenemos el voltaje de 37 grados
voltaje de entrada 5 voltios acá, y acá podemos observar todos los LEDs encendidos cuando se tiene el voltaje máximo, y aquí se puede observar cuando lo tenemos en el voltaje mínimo, que aquí nos dio 0 voltios. Entonces aquí observamos que todos los LEDs se apagan con el medidor que nos está exigiendo aquí, que el LM3914 aquí, y pasa básicamente lo mismo que en la simulación anterior, que a medida que vamos disminuyendo el voltaje, los LEDs van apagándose uno por uno y el voltaje de salida también va disminuyendo. Entonces vamos a hacer el análisis. Como se observa en la simulación anterior, cuando la temperatura se encuentra a 37 grados centígrados, los LEDs están todos encendidos. A medida que la temperatura va ascendiendo, los LEDs se van apagando uno por uno hasta llegar al punto que todos los LEDs quedan apagados cuando la temperatura es mínima. Esto nos demuestra la correcta funcionalidad del circuito. Aquí podemos observar que quedó muy bien hecho, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.